Vamos a ver un tema muy cortito que es la generación de números aleatorios en C. Puede parecer algo medio raro que esté dedicado un video exclusivamente a la generación de números aleatorios en C, porque es algo que generalmente se da en cualquier lenguaje de programación, no es exclusivo de C, pero la generación de números aleatorios en C tiene una cierta particularidad. Así que este video no va a ser muy largo, ¿sí? La generación de números aleatorios en C o en cualquier lenguaje de programación, en la informática en sí, es muy importante, ya que a través de la generación aleatoria de números o pseudo aleatoria, mejor llamada porque la aleatoriedad en programación o en la informática no se puede representar puramente la aleatoriedad, sino que es una pseudo aleatoriedad, se usa para muchas cosas, para simulación, para hacer modelos de diferentes situaciones de la vida real. Por ejemplo, si ustedes quieren modelar la situación de, no sé, un cajero de un supermercado y quieren que cada cierto tiempo aleatorio llegue una persona a la caja, entonces necesitan generación aleatoria de números, ¿sí? O para, por ejemplo, si ustedes tienen un juego y quieren simular la elección o los movimientos de, por ejemplo, de la computadora, del usuario computadora, entonces van a tener que hacer generación de números aleatorios para, por ejemplo, elegir de manera aleatoria qué opción elegiría la máquina. ¿Sí? Se utilizan mucho más por ahí de lo que creen. En C, para generar aleatoriamente números enteros, ¿sí? Acá la generación de números va a ser entera, vamos a usar la función rand que se encuentra en la librería stdlib. ¿Sí? La función rand lo que hace es genera un número aleatorio entero entre el número 0 y randmax. Randmax es una constante, es una macro definida, creo que en la librería stdlib, y que creo que hoy en día es 32.000 y pico. Sí, es 32.000 y algo, el número, digamos, randmax. Siempre para generar números aleatorios debemos inicializar la semilla. Hay una semilla que se conoce que es el punto de partida desde donde va a comenzar a generar números aleatorios esta función. ¿Qué pasa si nosotros no inicializáramos esta semilla? El número por cada ejecución de nuestro programa, el generador de números aleatorios siempre nos generaría el mismo número. Es decir, ejecuto mi programa y cada vez que yo ejecuto mi programa me va a ejecutar la misma secuencia de números aleatorios. Y no es lo que nosotros queremos. Nosotros por cada ejecución de nuestro programa queremos ejecutar diferentes números, ¿sí? Que realmente se vea la aleatoriedad. Y para inicializar esta semilla de generador de números aleatorios se utiliza la función srand. ¿Qué pasa si nosotros queremos generar números aleatorios en un rango determinado? Por ejemplo, si queremos generar un número entre un rango AB. Yo quiero generar números aleatorios entre el 10 y el, no sé, y el 1000, por ejemplo. Supongámosle. Vimos que el rand a secas genera números aleatorios entre 0 y 32.000. Pero necesitamos acotar, necesitamos, digamos, acotar ese margen de generación de números aleatorios. Entonces lo que se hace es utilizar la siguiente fórmula para generar en un rango. Num, que es la variable que va a recibir el número generado aleatoriamente, a más rand mod, o resto, el resto de la división entre rand, es decir, entre lo que genera rand, y b menos a más 1. Pero no nos vamos a quedar con esta fórmula así mágicamente y no sepamos de dónde viene, ¿sí? Vamos a deducir cómo se obtiene esta fórmula, de dónde viene. Entonces, lo que voy a hacer es activar el puntero y vamos a ver. Tenemos que el rand genera un número entre 0 y randmax, dijimos. Bien. Acá lo importante es ver este operador, ¿sí? El operador del resto. El resto, entre la división entre dos números enteros, ¿qué hace? Me devuelve el resto. Entonces, si yo divido cualquier número, por ejemplo, supongámosle el 38.000 o un número 1.000.000, el que quiera, divido 15, por ejemplo, yo sé que el resto de la división siempre va a ser un número menor que 15, es decir, del 0 al 14. Esto es así por definición de la división, ¿sí? Esto es así y se sabe que es así. Si nos da un número mayor que 15 es porque la división está mal hecha y se puede seguir dividiendo, ¿sí? Entonces, el resto de la división entera siempre me va a dar un número menor que el del divisor. Menor, ni siquiera menor igual, menor que el del divisor. Del 0 hasta el divisor menos 1. Entonces, si yo al rand le aplico un resto, yo puedo acotar, si yo al rand le divido y obtengo el resto de la división esa entre rand y algo, yo voy a acotar ese margen, digamos, entre 0 y randmax.
Pero ¿cómo hago para obtener el número entre A y B? ¿Cuántos números hay entre A y B? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, queremos generar números entre el 5 y el 12. Tomemos ese ejemplo para hacer la deducción. Entre el 5 y el 12. ¿Cuántos números hay entre el 5 y el 12? Hay, sin contar al 12, no lo contemos al 12. Hay 7 números, ¿sí? Que es 12 menos 5. Yo a través de la fórmula 12 menos 5, que es el límite derecho menos el límite izquierdo, obtuve la cantidad de números, porque es el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, sin contarlo al 12. Entonces yo a través de esta formulita, ¿sí? B menos A, obtengo la cantidad de números que hay entre A y B, sin contar al B, o sin contar al A, es lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo quiero contarlo al A? Entonces le tengo que agregar 1. Entonces entre el 5 y el 12 en realidad no hay 7 números, sino que hay 8 números. ¿Sí? Entonces la generación que yo quiero hacer entre A y B, o entre 5 y 12, se tiene que generar, es decir, hay 8 posibles números que se pueden generar. Entre 5 y el 12 hay 8 posibles números que se pueden generar. El 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay 8 posibilidades. Pero ¿qué va a pasar cuando yo haga esta división? Entre RAN y, por ejemplo, en este caso 8. Me va a devolver un número entre el 0 y el 7. ¿Sí? Recordemos que el resto siempre me da un número menor que 8 en este caso. Entre el 0 y el 7. Pero yo no quiero un número entre el 0 y el 7. Quiero un número entre el 5 y el 12. Entonces acá entra el juego este A más. ¿Sí? Entonces, al resultado de esta división entre lo que se generó en RAND y el resto de la división, supongámosle que el resultado de esto dio un 0. ¿Qué significa que se generó un 0? Que se generó, que es como si se hubiera generado el primer número del intervalo. Entonces se le suma el 5. 5 más 0, 5 más 0, 5. Entonces se generó el 5. ¿Qué pasa si se generó un 1? Entonces se generó el segundo número del intervalo. 5 más 1, 6. Y así. ¿Qué pasa si se generó un 7, por ejemplo? 5 más 7 se generó el 12. Se hace como esa transformación, ¿sí? Como ese mapeo, sumándole este A más. Entonces, es importante que entiendan esta formulita. No quiero que se queden solamente con que es una fórmula mágica que aparece de la nada, sino que me interesaba que la deduzcamos. ¿De dónde sale este porcentaje, este resto? ¿Y por qué se hace B menos A y por qué se le agrega 1? ¿Sí? Entonces, esto lo que obtiene es la cantidad de números que hay en el intervalo que yo quiero generar, y con esto se hace un desplazamiento. Es como que yo desplazo lo que se generó con el... se desplaza lo que yo generé en esta parte, digamos, ¿sí? Y lo desplazo a lugares, ¿sí? Se generó un 0, lo desplazo 5 lugares. Se generó un 2, lo desplazo 5 lugares. Entonces se generó un 7, y así. Lo veamos ahora en Sinhai. Supongamos que queremos generar, no sé, 10 números aleatorios y mostrarlos por pantalla. Entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos que incluir la librería stdlib, que es donde está declarada esta función. Ahí. No sé qué me pasa que en los videos escribo re mal. Entonces, dijimos que quiero hacer un for. Entonces necesito declarar una variable de tipo i. Entonces, dijimos que queremos generar 10 números aleatorios. Entonces hacemos así. Entonces, ¿entre qué rango, por ejemplo? Supongamos que queremos generar 10 números aleatorios entre el 5 y el 95, el 93, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a declarar otra variable acá que sea num. Entonces en num voy a hacer igual a la formulita que esta que hicimos, que es el límite izquierdo, ¿cuánto es? 5 más rand, porcentaje y la cantidad de números que hay en el intervalo. ¿Cómo se calculaba esto? Como 93 menos 5 más 1. ¿Sí? Y luego que voy a hacer, mostrar el número es, y pongámoslo así, num. ¿Sí? Y acá voy a mostrar un barra n para que no se muestre todo seguido. ¿Sí? Simplemente eso. Ejecutamos a ver si no hay ningún error y miremos. Y si se fijan, miren, me ejecutó el 46, el 49, el 20, el 72 y así, miren, me generó números aleatorios entre el 5 y el 93. Bueno, justo dio la casualidad que generó números altos, pero es la generación aleatoria. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ejecutar mi programa? Miren,
Miren, me volvió a ejecutar me volvió a generar el 46, el 49, el 20, el 72. Volvamos a ejecutar. Me generó el 46, el 49. ¿Qué está pasando acá? Está generando por cada ejecución los mismos números aleatorios. Es esto que yo le decía de que necesitamos inicializar una semilla. Una semilla que por cada ejecución del programa inicie en un valor distinto. ¿Y cómo podemos saber qué valor distinto va a tomar, digamos, mi programa en cada ejecución? ¿De dónde obtengo ese valor distinto? Acá entra en juego la librería time. Vamos a incluir la librería time.h porque ¿qué es lo que cambia constantemente, por ejemplo, en una computadora, en un sistema? El tiempo. ¿Sí? El tiempo, hora, minutos, segundos, milisegundos, nanosegundos, microsegundos, digamos, constantemente cambian. Entonces, esa es la variable o ese es el número que va cambiando con el que yo voy a inicializar mi semilla. Porque yo sé que es algo que por cada ejecución de mi programa va a cambiar. Si yo ejecuto mi programa ahora y lo ejecuto un segundo después, yo sé que ya el tiempo cambió. O incluso si lo ejecuto en el mismo segundo, yo sé que los microsegundos son distintos o los milisegundos son distintos. Entonces va a ejecutar números aleatorios completamente distintos. Entonces, ¿qué dijimos? Que con la función srun debemos inicializar nuestra semilla. Y como parámetro del srun recibe este valor, digamos, que debe ir cambiando. Por defecto es 0, creo. ¿Sí? Por defecto es 0, por eso por cada ejecución del programa la semilla es siempre 0 y siempre ejecuta los mismos números. Siempre genera los mismos números, perdón. Entonces se le pone esta función, time null. ¿Sí? Time null, tómenlo así como que dogma de fe, digamos. Con esta función se obtiene, digamos, este número, digamos, sería como un número obtenido de la hora del sistema que constantemente va cambiando. Entonces el srun se inicializa con la hora del sistema. Y el srun se pone una única vez por programa. Yo no puedo poner varios srun. El run, a secas, el run, que es el generador de números aleatorios, lo uso cuantas veces yo quiera. El srun solamente se inicializa una vez por programa. ¿Sí? Y se le inicializa así. Entonces veamos qué pasa ahora. Si yo ejecuto, ahora mira, me ejecutó el 85, el 61, el 18. Y si yo lo vuelvo a ejecutar, ¿qué número me ejecutará? El 25, el 5, ¿ven? Me va generando ahora números completamente distintos. Miremos, abremos las dos consolas. Bien, entre una ejecución y otra me generó números aleatorios distintos. Entonces, de esta manera, yo puedo generar números aleatorios. Quizás para que ustedes no se mareen con la formulita, podrían hacer una función que me diga generar número aleatorio, por ejemplo, y que reciba los dos rangos, A y B. Entonces, internamente, ustedes hacen esto, miren. Declaran un num, si les resulta más cómodo, y hacen que num sea igual a la formulita que hicimos hace rato. A más rand, resto, y era B menos A más 1. Y luego retorna num. Entonces acá, en vez de hacer esta fórmula que a veces por ahí no nos las podemos acordar, hacemos así, número aleatorio, y le pasamos el 5 y el 93. Y por supuesto necesitamos poner el prototipo de esta función. ¿Sí? Entonces si compilamos, a ver, acá, bueno, a ver, creo que le chanflié, la copiemos y la peguemos. Ahí. Y se fijan, tiene el mismo resultado, nada más que ahora es como que lo puse en una función para no complicarme la vida, para cada vez que yo quiera generar un número aleatorio no tenga que poner y acordarme esa fórmula eternamente. Y acá estamos viendo un uso muy importante de las funciones, ¿sí? Una función que internamente hace ese calculito de la fórmula de la generación aleatoria y la usamos cuantas veces nosotros queramos.